Solo escucha. Hola, buenos días con todos. Mi nombre es Hugo Torres y hoy día vamos a ver el producto Profit Trace. Vamos a hacer un pequeño webinar. Buenos días Antonio, buenos días Elmer, buenos días Ricardo, buenos días Alberto. Por favor, si me escuchan, levanten la mano. Hay una opción para poder levantar la manito, por favor, si me apoyan. Ok, Elmer, Eric, Alberto, perfecto. Antonio, ¿me escuchas bien? Ricardo, ¿me llegas a escuchar? Perfecto. Ricardo, ¿puedes levantar la manito si me escuchas? Si todo está bien. ¿O todavía estamos con algunos problemas? Bueno. Sé que Ricardo recién está configurando su audio. Ok. Buenos días con todos. Mi nombre, como les comenté, es Hugo Torres. Vamos a iniciar con una pequeña presentación del producto Profit Trace de la marca Procentec. Primero vamos a dar una pequeña introducción. Controlware, la empresa a la cual yo pertenezco, es una empresa dedicada al rubro de la automatización y comunicación industrial. Las oficinas se encuentran en Lima, Perú. Viene trabajando directamente con Procentec desde hace ya 5 años, donde nosotros suministramos productos a nivel nacional e internacional. Las actividades principales que tenemos en el área de Profibus acá Controlware es la solución de problemas, la asesoría en diseño de redes, venta de productos y herramientas Profibus, obviamente en la marca Procentec, y entrenamientos a nombre de Controlware. Hablemos un poco de Procentec. Como ustedes sabrán, Procentec es una empresa completamente independiente, una empresa holandesa, tiene local en Holanda, Alemania e Italia. Concentra productos y servicios en tecnología Profibus y Profinet. Las áreas competitivas, Procentec se concentra en Europa, Asia, Medio Oriente y Norteamérica. Las actividades de Procentec, las principales actividades de Procentec es el trabajo en campo, brinda solución de problemas y soporte en sitio, fabricaciones de componentes de red y herramientas de red, certificación de productos e instalaciones y entrenamientos. El día de hoy tenemos una pequeña agenda, la cual la vamos a cumplir a cabalidad. Veremos primero una pequeña introducción del producto Profit Trace. ¿En qué nos va a beneficiar contar con un Profit Trace en nuestras plantas o en nuestros talleres? Vamos a hablar un poco del software y un poco también del hardware, el sistema de licencias, cómo trabajan las licencias del Profit Trace, una vista general de red, que es una opción que nos brinda el Profit Trace, la grabación de mensajes, las mediciones eléctricas, reportes y por último el Profit Captain. Iniciemos. Debemos tener en cuenta que las principales fallas en la red pueden provenir de diferentes puntos, tanto de los esclavos, de los máster, del cableado, de las configuraciones, etc. Una falla puede ser el error de instrumentos o de entradas y salidas. En este caso tenemos instrumentos PA, Profibus PA, que son instrumentos de campo, y bueno, en este caso serían los variadores que comandan los motores. Otro error puede ser causado por las fallas de conexión, reflexiones, ruptura de cables o cortocircuitos. Tener defectos de programación también influye mucho. Podemos ahí tener problemas en los GCDs, problemas en la declaración de direcciones de los esclavos, etc. Al momento de construir una red, a veces no conectamos físicamente los equipos o en funcionamiento retiramos los equipos. Eso también puede generar un desbalance en la red y por ende un error en la comunicación. Y obviamente tener direcciones en campo defectuosas, es decir, en el máster colocamos la dirección 5 y en campo por los DIMM switch o por software está colocada la dirección 10. Entonces hay incongruencia de direcciones. Por eso
o por ende tenemos problemas en la comunicación. Voy a hacer una pequeña pausa. Si ustedes tienen alguna pregunta, algo que deseen comentar o saber adicional a lo que yo voy a presentar en los PPTs, pueden escribirle directamente al chat a soporte Profibas. Él de inmediato le va a responder sus consultas o preguntas. En caso contrario, podrían levantar la mano y yo, cuando vea conveniente, voy a dar la pausa en la presentación para poder habilitarles el audio y resolver sus preguntas. Espero todo eso haya quedado claro. Entonces, continuamos. En Profibas siempre vamos a tener fallas. Como dije, vienen de diferentes fuentes, de diferentes condiciones también. Pero de acuerdo, se podría decir entre comillas, a la experiencia que tenemos como Controlware y como Procentec, al trabajar con redes Profibas, hemos catalogado en un rango de 5 puntos las 5 principales fallas que podemos encontrar en una red Profibas. La principal falla número 1 es la terminación, que es importante porque a veces no tiene buen balance en nuestra red y hace que la comunicación caiga constantemente o tengamos problemas frecuentes con la comunicación. Líneas eléctricas, estas líneas de alta tensión o líneas eléctricas que van desde 110 voltios AC hasta voltajes superiores a 1000 voltios AC, consta en que los cables Profibas están pasando muy cerca a estas líneas de alta tensión o a estas líneas eléctricas. Esto va a generar problemas en la comunicación. Ahí tenemos que tener mucho cuidado. Reglas de cableado. Cuando nosotros no colocamos bien el shield, que es la referencia de la tecnología Profibas, cuando no respetamos las distancias de cables de diferente categoría, o también cuando no hacemos una buena conexión de los conectores, sean tanto DB9 o M12. Defectos en la configuración, esto refiere, como lo comenté anteriormente, en la programación que hacemos en el máster. Puede ser problemas de configuración en el máster, puede ser problemas de parametrización en el máster o problemas de colocación de dirección de P en el máster. Y el último problema es el interfaces dañadas o no certificadas. Cuando nosotros tenemos esclavos en campo, donde los GCDs o los firmware no son compatibles con los colocados en el máster, vamos a tener problemas. Eso también genera, cuando tenemos una red trabajando, y por A o por B el variador que tiene comunicación de P se malogra, lo retiramos y colocamos un nuevo variador. Ese nuevo variador tiene un nuevo firmware. El GCD se ha modificado al pasar el tiempo, al pasar los años. Entonces no actualizamos ese firmware o ese GCD en el máster. Cuando queremos iniciar la comunicación o la sincronización, obviamente vamos a tener problemas. Por eso siempre hay que percatarnos en eso. No solamente es el cambio de hardware, sino también la revisión en el máster del firmware o del GCD que estamos tratando de sincronizar con el hardware en campo. De estos 5 puntos, en realidad podemos encerrar 4 puntos que están referidos o están relacionados a los errores en cableado. Es muy común encontrar en plantas, en mineras, manufactureras, errores en terminación, en mal cableado, en interfaces dañadas, ¿correcto? Y todo eso se puede encapsular a un 90% y que están relacionados al cableado. En realidad, el problema común es cuando vienen las máquinas del vendor y se instalan en sitio, a veces la mano de obra o la persona que está haciendo la instalación no es la calificada. Por ende, generan estos problemas de cableado. Y al final, el proyecto que tuvo que iniciar en enero arranca en diciembre, porque tenemos retrasos y al levantar la pérdida de comunicación. Tenemos que tener en cuenta algo. Muchos equipos o esclavos Profibas DP
tienen los LED, unos LED de comunicación, en el cual nos da el estado de cómo está la comunicación entre el máster hacia el esclavo, ¿correcto? Acá nosotros vemos, aquí está el máster, y acá vemos 5 variadores, ¿correcto? Representados por un símbolo de un motor. Nosotros sabemos, por teoría de Profibus, que la terminación debe ser al inicio y al final de un segmento. Nos damos cuenta que los indicadores LED de estado de bus se encienden en los dos últimos, ¿correcto? Haciendo un diagnóstico por estos códigos de colores, podemos intuir que el error se encuentra aquí, en el último y en el antepenúltimo. Pero, haciendo un análisis con la herramienta Profitrace, vemos que la señal de osciloscopio de mi máster se encuentra no en óptimas condiciones, pero sí la forma no se ha visto tan alterada en el máster. Nos damos cuenta que al pasar de esclavo a esclavo hacia el último, la onda se va distorsionando. Asimismo, en la siguiente y en la subsiguiente. Con solo analizar estas ondas, de acuerdo también va a depender al grado de conocimiento que va a tener la persona que va a hacer este análisis en Profibus, nos podemos dar cuenta que la pérdida de comunicación no está aquí, en estos dos variadores. Se encuentra en el máster. El máster no tiene terminación. Puede ser que el terminador pasivo, que normalmente encontramos en los conectores DB9, que es un switch que dice on y off, está en off. Por ende, causa un desbalance y la señal o la sincronización que va a existir entre estos dos esclavos hacia el máster no llega completa. Es decir, la onda que vemos aquí es esta, pero la onda que vemos en estos esclavos es esta. Por ende, el máster con ellos sí se está sincronizando, sí lee la información, pero con ellos no. La información está llegando muy distorsionada, por eso el máster no lo reconoce. Al no reconocer el máster, el problema dice, yo no tengo comunicación con ellos, pero no quiere decir que ellos dos, o estos dos esclavos, sean los del problema. ¿Se entendió esta parte? Si se entendió, por favor levanten la mano, si no, habilito el micro para poder resolver algunas consultas que ustedes tengan. Ok. Veo que hay una pregunta. No, todo está claro. Perfecto. Entonces, continuemos. Hablemos ahora del software y el hardware del Profitrace. Lo que vimos anteriormente fue una pequeña introducción a Profibus. Vimos que existen muchos tipos de errores que podemos encontrar en nuestra red, tanto en la topología estrella, en la topología bus, topología árbol. No interesa la topología, pero vamos a tener en todas ellas los mismos problemas. Ahora sí hablemos un poco del Profitrace. El Profitrace consta de un software y un hardware. El software es un software muy inteligente donde nosotros vamos a poder analizar nuestra onda Profibus, tanto DP como PA. El software consta con muchas opciones, como vemos aquí, donde son ventanas que vamos a poder ver los voltajes desde cada esclavo, las señales de osciloscopio, si los esclavos están generando algún problema, y vamos a poder analizar y hacer soluciones de problemas en nuestra red de inmediato. El Proficore Ultra es el hardware. Es una caja compacta, pequeña, muy liviana y muy robusta, que es donde está toda la electrónica. Va a ser la interfase, se podría decir, de nuestra red Profibus a nuestra laptop o computadora. El Proficore cuenta con las siguientes partes. Tiene una interfaz, como les comenté. Internamente tiene un osciloscopio de alta velocidad. Cuenta con una memoria RAM, que a futuro vamos a ver para qué nos va a servir. La tecnología USB, que va a hacer que nos podamos conectar con nuestras laptops. Y la tecnología de expansión, que es para poder hacer algunos mantenimientos ya en casa matriz. Como le comenté, la tecnología está construida en una carcasa muy robusta.
Antiguamente, otras marcas, o cómo era la forma de analizar Profibas. Trabajábamos, o se trabajaba con una generación antigua de la marca X, donde se generaba una derivación realmente grande. Esta derivación genera problemas en el análisis, distorsiona nuestra onda. En este caso estamos trabajando en Profibas DP bajo la decodificación NZR, no retorno cero. Entonces es la onda cuadradita que debería ser, se va a ver distorsionada porque estamos generando una derivación de nuestra red. Y obviamente esta derivación no es corta, es realmente larga, porque para que llegue a nuestra laptop estamos hablando de 1 metro o 80 centímetros. ¿Qué hizo Procentec? Al darse cuenta que esta derivación generaba problemas al momento de analizar porque analizabas de una forma muy errónea, trabajó una nueva generación que ahora lo conocemos como el Proficore Ultra o el Profitrace, donde la derivación es corta. Estamos hablando de una derivación de máximo 15 centímetros. Esta derivación no va a generar problemas en nuestro análisis. Y la extensión que va desde el Proficore Ultra hacia nuestra laptop es por un cable USB. ¿Correcto? Como vemos, la derivación obviamente a comparación de la otra es realmente corta y la extensión se va a ver por medio del cable USB. Debemos tener en cuenta algo importante, que al momento de analizar nosotros la red Profibas DP, debemos tener en cuenta algo. ¿Podemos analizar nuestra red Profibas en línea? Sí. ¿Con máquina trabajando? Sí, sí podemos hacerlo. Obviamente, con el cuidado necesario. Y para poder hacer eso, necesitamos que el conector en nuestro PLC tenga puerto programador o puerto PG, como algunos lo conocen. Entonces, al tener el puerto PG aquí, podemos enlazar nuestro Profitrace directamente. ¿Qué sucede si vamos a hacer un análisis en una planta o nuestra máquina no cuenta con este conector? Obligatoriamente debemos parar la máquina, debemos detenerla, retirar el equipo, retirar el conector, perdón, el DB9 y colocar el DB9 de nuestro Profitrace o nuestro Proficore y en el puerto programador de nuestro Proficore colocamos el conector y recién prendemos la máquina o trabajamos. Eso genera un poco de problemas, sí, porque tenemos que parar la máquina, tenemos que hablar con el jefe de producción para poder detener la máquina y poder hacer un análisis. Pero si nuestro conector DB9 tuviese puerto PG, hubiésemos, o programador, podríamos conectarnos directamente sin necesidad de parar la máquina y analizar al 100% nuestra red Profibas. Esto también que nos ayuda en hacer revisiones frecuentes. En cualquier momento, en cualquier hora podemos ir a la máquina, conectarnos y ver si la terminación bajó, si nuestra onda sigue bien, si se mueve algún cable, si es que tenemos problemas de sincronismo con algunos esclavos, etc. Eso debemos tener en cuenta al momento de adquirir la herramienta Profitrace. Si no, como les comenté de la otra forma, apagamos la máquina y hacemos la conexión. Para analizar Profibas PA, se utiliza la misma carcasa, el mismo hardware, que es el Proficore Ultra, correcto, pero se conecta o se trabaja con este conector, que es un conector especial. Automáticamente el Profitrace, que es el software, detecta que se está conectando con este equipo y habilita la opción para analizar Profibas PA. Ahora debemos tener en cuenta algo, tanto Profibas DP como Profibas PA se pueden vender en forma independiente, es decir, primero compro mi equipo Proficore con Profibas DP y luego puedo comprar la opción de Profibas PA o, si ustedes lo desean, desde el inicio contar con las dos opciones. ¿Correcto? Esa es la conexión que tenemos y analizamos Profibas PA en nuestra laptop. Me imagino que todo hasta ahí está claro, ya entendimos cómo trabaja nuestro equipo Profibas, Profitrace, perdón, de la marca Procentec. Ahora veremos algo muy importante, el tema de las licencias. El tema de las licencias,
lo vamos a ver a continuación. El software consta con estas opciones. Tenemos un analizador Profit Trace, un osciloscopio, un gráfico de barras para poder ver los voltajes de cada esclavo en forma independiente. La topología, esta opción es referencial, que ahora lo vamos a tocar más adelante. Y el maestro o la opción Profit Captain, que nosotros vamos a hacer que nuestro Profit Core Ultra trabaje como un master, como un PLC, en realidad como un master, para poder hacer sincronizaciones con nuestras redes y en campos sin la necesidad de que nuestro master físico, en este caso nuestro PLC o DCS, esté trabajando. ¿Esto para qué nos va a ayudar? Para hacer comisionamientos, es importante. Y para saber cómo está nuestra red antes de iniciar operaciones con el máster. El número de serie de nuestro Profit Core siempre va a estar en una etiqueta en la base. Este es el número de serie y nosotros siempre debemos identificarlo. ¿Por qué? Porque este número de serie nos va a ayudar a poder descargar la licencia desde la nube o desde el servidor de ProCentec. ¿Podemos instalar el software Profit Trace en muchas computadoras? Sí, sí se puede instalar. Es más, ahorita si ustedes ingresan a ProCentec, www.procentec.com, entran a la opción de descargas y se pueden descargar el Profit Trace sin ningún problema y ver qué opciones tiene. Para poder correr y hacer el análisis de su red Profibus, obligatoriamente necesitan el Profit Core. Con esta herramienta se habilita la opción de analizador y el Profit Trace va a trabajar como una herramienta para que ustedes puedan analizar su red Profibus. ¿En dónde vienen los archivos de licencia? Los archivos de licencia se pueden instalar también en diferentes máquinas, sí. Así como el Profit Trace, que es el software para poder analizar, se puede instalar en diferentes máquinas, también la licencia. La licencia se descarga de la siguiente forma. Entramos a www.procentec.com/licencias y colocamos el número de serie para poder descargar la licencia sin ningún problema. En este caso, se descarga la licencia desde el servidor de ProCentec. Al momento de nosotros adquirir el Profit Core Ultra y hacer el primer análisis, podemos también descargar automáticamente mediante el Profit Trace, es decir, mediante el software, la licencia, sí. ¿Cómo? De la siguiente forma. Conectamos el Profit Core. Obviamente nos va a salir un mensaje al momento de iniciar el análisis de Profibus. Nos va a dar un mensaje de que no contamos con la licencia. Nos va a aparecer esta ventana emergente y nosotros damos descargar licencia desde ProCentec. Pero la laptop o la computadora que tengamos en ese momento debe estar conectada a internet para que se lance automáticamente con el servidor y así podamos contar nosotros con la licencia y hacer nuestro análisis sin ningún problema. Como nos dimos cuenta en el punto anterior, las licencias y el software Profit Trace realmente se puede instalar en muchas computadoras, eso es importante. No delimita que trabajes con una sola PC o una sola laptop para poder analizar las redes, tus redes Profibus o las redes Profibus. Puedes tú tenerla conectada en diferentes máquinas, pero ¿cuál va a ser el limitante de poder hacer estos análisis? El Profit Core, la cajita negra como le llamamos aquí. El Profit Core va a ser el limitante para que tú puedas entrar y analizar tu red Profibus en línea y poder sacar reportes y poder trabajar bajo todas las opciones que tiene el software Profit Trace. La vista general de la red y el estado, que es una opción que vemos en el Profit Trace, son las siguientes. Tenemos el indicador de condiciones de la red, la lista en vivo y las estadísticas. Las condiciones generales de la red, vamos a ver un pequeño semáforo. Este semáforo nos indica 3 colores. Color rojo cuando ya nuestra red está pésima, tenemos muchísimos problemas. Color amarillo cuando nuestra red tiene algunos desperfectos, pero sí va a poder trabajar. Obviamente va a depender de la criticidad de estos desperfectos que nuestra red caiga. Es decir, el mismo Profit Trace en un vistazo muy rápido nos dice que vamos a tener problemas a futuro o estamos teniendo los problemas pero no son tan críticos que van a detener nuestra red o nuestra comunicación. Pero sí,
con cualquier eventualidad que haya, vamos a tener la pérdida de comunicación. La lista en vivo es un código de colores personalizado también. Ustedes pueden colocar el código de color que ustedes deseen, pero Procentec da un código de colores predefinido para que ustedes lo indiquen. El color verde quiere decir que está sincronizándose el máster con el esclavo sin ningún problema. Como aquí vemos un color rojo, tenemos problemas de configuración, parametrización o de GCD. Y color morado es un problema más de firmware. Tenemos también las estadísticas. Nosotros podemos ver el estado de la red, cuántas veces el máster se intentó conectar con un esclavo o cuántas veces el máster tuvo problemas de comunicación con un esclavo. Tenemos que tener en cuenta que a veces los problemas de comunicaciones son tan rápidos que podemos tener problemas en campo, pero estos problemas no generan que nuestra comunicación caiga. Es decir, tenemos los problemas actuales, pero no lo estamos viendo reflejado en nuestra SCADA o en nuestro LED indicador, que en vez de verde va a ser rojo, ¿correcto? Aquí nosotros vamos a poder ver las estadísticas y poder dar una solución antes que aparezcan los problemas. Eso lo vamos a ver también más adelante cuando ya entremos a la Trapaley Profit Trace. Grabación de mensajes es una muy buena opción que tiene el Profit Trace, porque nosotros podemos grabar mensajes, es decir, las sincronizaciones, las mensajerías que se están haciendo entre el máster y cada esclavo. Podemos buscar y disparar, es decir, no hacemos que el buffer de nuestro Profit Trace se llene completamente en pocos minutos o pocos segundos. Hacemos que cuando exista un error, cuando exista alguna eventualidad, recién ahí comienza a grabar. Así nosotros podemos tener un diagnóstico más preciso de los problemas que están sucediendo en nuestra red Profibus. Tenemos también la inspección de datos. Vamos a poder ver qué información se están transmitiendo entre el máster y el esclavo. Eso es importante, para saber si hay un dato corrupto por ahí o si la información está llegando al 100% al máster. Hay que acordarnos que el análisis de Profibus siempre se tiene que hacer en el máster. Por eso que el Profit Core se conecta directamente al máster, porque el máster es el que hace los análisis. El máster es el que hace el control de nuestra red, el control de nuestros variadores, la configuración de algunos esclavos. Entonces eso tenemos que tener en cuenta. Normalmente siempre ha habido la pregunta de que me compro el Profit Trace y le coloco a todos mis esclavos un conector DB9 y en todos los esclavos hago el análisis. Eso es una práctica muy errada, porque en realidad nos podemos conectar al esclavo número 3, número 5, número 60, número 80, pero ese esclavo no hace ningún análisis. El esclavo le envía las preguntas, le envía las respuestas, perdón, al máster, de acuerdo a las preguntas que el máster da. Así que eso va a generar algunos problemas. Por eso siempre hay que conectarnos en el máster. El máster es el que ve cómo están llegando las ondas de todos los esclavos y vamos a poder hacer un análisis sin ningún problema. Y el máster, también hay que tener en cuenta esto, que el máster es el que inicia la comunicación, porque a veces tenemos también problemas al iniciar la sincronización o la comunicación Profibus, eso hay que tener en claro. Porque a veces en los 4 pasos que el máster hace de configuración, parametrización, etc., a los esclavos puede estar saltando uno de estos 4 pasos y por ende genera automáticamente una pérdida de comunicación con ese esclavo, que no necesariamente es una pérdida de comunicación en trabajo, sino al inicio. Entonces podemos también analizar eso, analizar ese problema. Eso sí, tendríamos que ser bien detallistas al momento de analizar este problema. Y tener un poquito de conocimiento en lo que es Profibus, tanto DP como PA, de acuerdo a lo que tengamos en campo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿O todo está claro? Si tuvieran alguna duda, por favor, levanten la mano y yo podría responderle, o si no, como les comenté al inicio, le escriben mediante el chat a soporte Profibus para que sus preguntas sean resueltas. Continuamos. Mediciones eléctricas, muy bien.
nosotros en el Profi 3 contamos con dos mediciones eléctricas para nuestra red, tanto Profibus DP como Profibus PA. Tenemos la visualización de osciloscopio. Aquí vemos la codificación NZR, correcto, donde es típica de una red Profibus DP. Nosotros vamos a poder ver la onda, vamos a poder qué problemas va a tener la onda, qué deformaciones va a tener esta onda. Y a su vez en la parte inferior vemos la lista en vivo. Nosotros con solo darle doble clic al esclavo que deseamos, cualquiera de estos, vamos a ver la onda de ese esclavo. No vamos a ver una onda general, vamos a ver la onda de ese esclavo. ¿Qué problemas me está presentando ese esclavo? Y así darle solución. Asimismo, también tenemos los gráficos de barra. Como le comenté anteriormente, nosotros vamos a poder ver los voltajes de cada esclavo, que es importante. Normalmente los análisis empíricos que se hacen en algunas empresas es ver el voltaje de acuerdo a los pines y ven el voltaje general y lo hacen mediante un multímetro. El multímetro lee voltaje eficaz, por ende no vamos a poder tener una lectura real del voltaje de cada esclavo. La herramienta Profi 3 te ayuda a eso, a poder identificar qué esclavo está teniendo problemas. Un problema típico de comunicación en la tarjeta genera bajo voltaje. Aquí vemos en esta imagen que tenemos los esclavos, es decir, el máster es este, el que tiene voltaje muy bueno, y los esclavos, que son estos 5, están con voltajes inferiores al límite permitido. Es decir, obviamente ahí tenemos muchos problemas de comunicación y no existe una comunicación correcta con estos esclavos. Reportes. Una opción también básica en el Profi 3 es poder sacar reportes, poder saber cómo está nuestra red sin necesidad de estar conectados en la máquina las 24 horas del día. ¿Cómo se generan estos reportes? Muy sencillo. Nosotros tenemos la opción de topología, que es un escáner de la topología que tenemos físicamente en nuestro campo. Pero debemos tener en cuenta algo. Esta topología se calcula por la velocidad de respuesta de cada esclavo. Es decir, si nosotros tenemos en campo una topología tipo estrella o una topología tipo árbol, no la vamos a poder graficar aquí. Aquí solamente vemos las topologías tipo bus, o te lo representa como una topología tipo bus. Es decir, que sí voy a poder, de una u otra forma, hacer un análisis de mi topología si tuviera una topología tipo estrella, y lo voy a ver aquí, pero como bus, no como estrella o no como árbol que lo tengo. Normalmente la opción topología es para tener una referencia de distancias mínimas permitidas por Profibus. Eso tenemos que tener en claro. Entonces, yo recomiendo mucho a los clientes que adquieren el producto que la topología lo utilicen para ver las distancias mínimas, más no para ser un documento de topología real de mi campo. La topología real de mi campo lo tuvo que hacer la persona que instaló Profibus en mi planta o en mi máquina, ¿correcto? Bajo también las normativas de Profibus International. Normalmente nosotros vemos que los planos se dibujan muy bien los máster, muy bien los esclavos, muy bien los variadores, pero solamente se dibujan líneas moradas, ¿correcto? Y esas líneas moradas solamente, obviamente me dicen que están pasando por ahí Profibus DP, pero no me dice nada más, no me dice las distancias, no me dice qué tipo de cable se está trabajando, porque acuérdense que existen tipos de cables y cada cable tiene diferente ohmiaje. Claro, si estamos trabajando bajo la misma marca, obviamente todos van a tener el mismo ohmiaje, van a ser certificados por Profibus International, pero a veces por causas económicas se compran diferentes tipos de cables y hay que analizar bien las características técnicas de cada cable para poder hacer un buen diagnóstico de nuestros problemas Profibus. Entonces, ese dossier, esos planos, de acuerdo a la normativa de Profibus Internacional, deben ser emitidos por nuestros instaladores o nuestros vendors, etc. Aquí creo que tiene una pregunta el señor Alberto, ¿es correcto? Alberto, alza la mano si realmente tienes una pregunta para que lo puedas consultar. Ah, perfecto, lo estás consultando directamente con el chat. Muy bien. Continuamos, tenemos el administrador de red.
Esta opción sirve para dos formas. Podemos nosotros guardar el análisis de nuestra red Profibus por mensajería, como hemos visto anteriormente, lo guardamos como mensajería, y posteriormente ya en oficina podemos aperturar y podemos analizar nuestra red profundamente. También podemos crear el tipo de topología que actualmente tenemos en campo, porque obviamente en la parte izquierda, intermedia, tenemos también la topología o el orden de los esclavos, pero en orden correlativo. Aquí podemos dibujar si existe algún hub, si existe algún repetidor, si es que estamos trabajando con diferentes segmentos, lo podemos dibujar sin ningún problema para análisis posteriores. Eso hay que tener en claro. El generador de reportes es el que nos va a convertir un reporte en PDF del análisis actual que vamos a tener. Obviamente tenemos un análisis en campo al momento de conectar el Profit 3, al momento de iniciar el análisis, vamos a tener vista osciloscopio, vamos a tener, si hacemos el análisis de topología, vamos a tener topología, vamos a tener gráfico de barras, ¿correcto? Y no vamos a estar conectados en nuestra red más de 3-4 horas para estar analizando en sitio cada señal. Porque a veces el análisis es rutinario. Entonces lo que podemos hacer, nos conectamos, vamos a reportes, generamos el reporte bajo unas pequeñas observaciones y campos que debemos llenar para generar este reporte y lo tenemos ya en PDF. Obviamente después, en horas posteriores, podemos estar tranquilos en oficina o en taller analizando cómo está nuestra red y si hubo alguna diferencia con el análisis anterior que hicimos el mes pasado, supongamos, ¿no? Estas son las tres opciones: el escáner de topología, la administración de la red y generación de reportes. Por último, que es en la agenda de día de hoy que vamos a ver, es el Profit Captain. El Profit Captain nos ayuda a poder hacer comisionamientos. Es el principio que tiene el Profit Captain, hacer comisionamientos, saber cómo está nuestra red antes de ponerla en marcha, saber si la configuración de nuestros equipos está bien, es decir, la configuración del hardware en campo, si los esclavos están bien configurados, en este caso, y si las entradas y salidas de nuestros IOs o la lectura de nuestros equipos en campo son óptimas. Eso lo vamos a ver en la opción Profit Captain, que vamos a hacer unos pequeños ejemplos para que ustedes vean lo bueno y lo práctico que es manejar esta opción. Esta opción Profit Captain es una opción adicional al equipo. Claro, si tú compras el Profit Trace Full, vas a poder tener esta opción por defecto. Pero si solamente compras el estándar o el normal, vas a tener que posteriormente hacer un upgrade y comprar la opción Profit Captain. Eso tenemos que tener en claro. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo está bien? Sí, si tienen alguna duda sobre el equipo, pueden levantar la mano y trabajar sin ningún problema. Antes de pasar a la práctica, vamos a ver si es que hay una pregunta aquí de Alberto Carlos, y se menciona un rango permitido de voltaje. ¿Cuál sería el rango? Mira, nosotros, de acuerdo a la tecnología Profibus, el rango mínimo es de 2.5 voltios, ¿ya? Es para que ya generes un error absolutamente total en tu red Profibus. Nosotros bajo la tecnología Profibus trabajamos entre 7 y 5 voltios. Es decir, si mi red está sana, si mi red está bien instalada, si mi red tiene las condiciones adecuadas, es decir, estamos trabajando a una velocidad y estamos acondicionando nuestra red para esa velocidad, todos los voltajes deben estar entre 7 y 5 voltios. ¿Correcto? Pero si es que vemos que nuestra red baja, es decir, está entre 5 y 4 voltios o 5 y 3.5 voltios, algo está pasando. Hay que analizar, hay que pasar el equipo, el Profit Trace, y hay que ver qué problemas ha acontecido para que baje a ese nivel el voltaje. Entonces hay que tener en cuenta eso.
Entonces sí existe un rango permitido, por teoría es 2.5, pero 2.5 con tu red, con tu onda cuadradita perfecta, pero si tu onda es cuadrada con algunas deflexiones y estás en 2.5, tenlo por seguro que tu red va a caer. ¿No? Alberto, ¿estás entendido? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está todo claro? Levanta la mano, si no para habilitar tu micro, y si tienes alguna consulta adicional lo hacemos. Ah, perfecto. Aló Alberto, ¿cómo estás? Te escucho. Ah, no, pensé que tenía que levantar la mano si había entendido Ah, la ya, pregunta. pero sí Y está entendiste bien. entonces, sí entendiste. Sí, claro. Sí. Perfecto. Muchas Ok, gracias. Alberto. No te preocupes. Igual, si es que en el interín tenemos alguna duda, levantan la mano o hacen la consulta por chat, y si no se puede resolver por el chat con soporte Profibas, yo lo voy a resolver por este medio. Muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a ver ahora cómo vamos a trabajar con el Profit Trace, ¿correcto? Nosotros vemos aquí el software Profit Trace, que la última versión ya es la 2.9.7. Esa es la última versión del Profit Trace. Este software ustedes lo pueden descargar ahora mismo, terminando esta sesión, desde Procentec sin ningún problema, instalarlo en sus máquinas y ver más o menos las opciones a grandes rasgos. Obviamente no van a poder analizar nada, pero sí van a poder ver las opciones, van a poder interactuar un poco y ver si las opciones se amoldan a sus necesidades o no. Entonces le damos doble clic al Profit Trace y obviamente vamos a iniciar. Esta es la ventana del Profit Trace. Nosotros nos damos cuenta que tenemos una vista general, tenemos la lista en vivo, ¿correcto? Y múltiples opciones. Lo que vamos a ver ahorita es lo siguiente. Vamos a ver cómo iniciamos. Iniciamos Proficore Ultra. Yo ya tengo en este caso una maleta de entrenamiento Profibas conectada a nuestro Proficore, al máster obviamente, y damos inicio. Vamos a ver si existe. Ok, ya me conecta. Ok. Iniciamos mientras está haciendo la conexión. Debemos tener en cuenta algo, que el reconocimiento de las velocidades de nuestra red es automática. Es decir, si estamos a 500, a 1.5, a 3, a 9, especialmente a 12, ¿no? Nadie llega a 12 hasta ahorita. Bueno, acá en Perú no sé si en la parte de fuera llegarán a 12. A lo mucho acá en Perú hemos llegado a 6, a la velocidad de 6, que es un intercambio de datos muy bueno. Entonces el reconocimiento, como ven en pantalla, es automático. Estamos trabajando en una maleta demo configurada a 1.5 megas y lo reconoció. ¿Qué vamos a ver en la lista en vivo? Obviamente, como les dije, códigos de colores. Vemos que el máster se caracteriza por tener el número en color rojo, es decir, la dirección de IP que está configurada el máster en color rojo, y el fondo color blanco. Y los equipos que se configuran, que hacen, perdón, sincronización con el máster, tienen color de fondo verde y el color del número color azul. ¿Correcto? Entonces vamos a poder tener esa opción. Ahora, si nosotros queremos configurar, es decir, hacer personalizar nuestro código de color, yo no quiero que aparezca verde, yo quiero que aparezca rojo, azul, morado, rosado, el color que yo desee, vamos a poder configurarlo aquí, en ajustes, correcto, vamos a ver preferencias, colores de lista en vivo, y aquí modificamos el color que se nos plazca. Obviamente debemos colocar colores que vayan de acuerdo a, no sé, a una codificación interna en planta, o que los instrumentistas tengan conocimiento de estos códigos de colores. Por defecto vienen estos colores. Hay que tener en cuenta algo. Lo que hemos hecho hace unos instantes es conectar un equipo que está en la dirección número 10 y que tiene el GSD incorrecto. El código de color de
algún error que tengamos de GSD o de firmware, es el fondo color rojo y las letras azules. Es decir, si me conecto y analizo mi red Profibus en este instante y veo este color, quiere decir que tengo problemas con ese esclavo. Entonces me voy a mi master, veo el número 10 y veo qué problemas tengo con... O puede ser que el GSD haya sido cargado de forma errónea al master, ¿correcto? O no sabemos configurado al momento de direccionar colocar la dirección DP en el master, ¿ya? En este caso es el firmware, hay que tener en claro. Entonces, esta es la lista en vivo que vamos a tener. También hablamos de los mensajes, de las mensajerías. ¿Cómo vemos los mensajes? Damos inicio a registro de mensajes y vamos a poder ver cómo se hace la comunicación entre el master, que es dirección número 2, a los esclavos que tenemos en este caso número 10, número 9 y número 3. ¿Correcto? Se está viendo que el 2 le pregunta o le manda una información de sincronización al 3 y el 3 automáticamente le responde esta trama o esta información. ¿Correcto? Nuestra maleta demo Profibus solamente está generando sincronización, más no está generando una lógica de control. ¿Correcto? Hay que tener eso en claro. Lo que vemos en la parte inferior es el buffer que les comenté. Estos son los mensajes que se está guardando ahora en el Profit Trace. Una vez que culmine, es decir, esta línea azul llegue al tope, nos aparecerá un mensaje emergente diciendo, oye, tu buffer se ha llenado, deseas guardarlo, en este caso lo tenemos que guardar para posteriores análisis. Y ahora lo vamos a guardar para que ustedes vean lo sencillo que es guardar. Podemos verlo tanto en forma hexadecimal como en forma decimal los telegramas. Obviamente para poder ver y entender esta información debemos conocer mucho Profibus DP, ¿no? En este caso. Ahora vamos a ver que llene para que ustedes vean cómo se trabaja. Okay, regresamos a hexadecimal. Una vez que tenemos esto, damos OK, el buffer se encontró lleno, OK. Obviamente a partir de ahí ya no va a comenzar a guardar mensajes, simplemente se queda el buffer lleno y se limita con esa información. Lo que nosotros vamos a poder ver es lo siguiente. Vamos acá en archivos, vamos a guardar y guardamos el mensaje. Obviamente vamos a guardar toda la mensajería que se ha llenado en el buffer, en la línea azul. Damos OK. Nos dice dónde vamos a guardar. Yo voy a guardar en escritorio. Voy a colocar aquí test 1 y lo guardamos. Se va a guardar todos los mensajes almacenados en el buffer. Damos OK y listo. Ya guardamos. Entonces, esos mensajes que hemos guardado, a posterior, mediante la herramienta de administrador de red, lo vamos a poder ver. Pero eso lo vamos a tocar en unos instantes. También tenemos la inspección de data, ¿correcto? La inspección de data o la vista estadística, como les comenté. Tenemos el esclavo número 3, el 5 y el 9 que sí están sincronizando. No han generado ningún problema al máster. No ha habido repeticiones, no ha habido pérdida de comunicación, etc. Entonces, el único que está generando problemas es el de aquí. Nos damos cuenta que ha generado más de 52.000 errores hacia el máster en este pequeño tiempo. ¿Correcto? Entonces hay que analizarlo. Obviamente sabemos que es un problema de GSD, pero si hubiese otro tipo de problemas como sincronizaciones, direcciones erróneas, va a generar aquí un problema. Hay que tener eso en claro. Esa es la vista del Profit Trace básico. Nosotros vamos a poder ver eso y analizar. Obviamente, lo más fácil de identificar es la lista en vivo. Y si queremos hacer un análisis exhaustivo, un análisis más detallado de nuestro equipo, podemos ya entrar a las mensajerías y poder ver las estadísticas de los mensajes, de errores que vamos a tener. ¿Correcto? La otra opción que tenemos es la vista general. Aquí nosotros vamos a poder ver, como les comenté en los PPTs, el overview. ¿Cómo está nuestra red? Vamos a poder ver el número de maestros, cuántos maestros tenemos, porque acuérdense que tenemos varios tipos de maestro. Tenemos maestro clase 1, maestro clase 2, de acuerdo a la tecnología Profibus, ¿correcto? Y podemos ver la cantidad de esclavos. En este caso, en nuestra red son 4. ¿Cuántos esclavos están intercambiando correctamente? Son 3, obviamente, y el cuarto está creando errores en parametrización.
¿correcto? También podemos ver errores en configuración y errores de parametrización. Hay que tener en cuenta que son diferentes los errores que tenemos en configuración y los errores que tenemos en parametrización. Normalmente nosotros confundimos y pensamos que parametrizar es igual que configurar. No, no es lo mismo. Son diferentes. Uno se dedica al software y el otro se dedica al hardware. Así que hay que tener en cuenta eso. Entonces el mismo Profit Trace nos dice, oye, estás confundido en software o estás confundido en hardware. Tenemos las velocidades de intercambio de datos, la velocidad más rápida, la velocidad más lenta, correcto. El total de datos que se están intercambiando, en este caso son 6 entradas, correcto. Y los errores en sincronismo que ya lo vimos en estadística, que son 52.587 errores, que obviamente son direccionados al esclavo número 10. Vemos también en la parte inferior de nuestro semáforo que tenemos un error en parametrización en el 10 y un error de sincronización en el 10. Es decir, de forma rápida podemos tener un resumen también de nuestro estado de red, si tenemos algunos problemas con unos esclavos. Entonces, tanto la opción de Profit Trace, la lista en vivo, y la opción de vista general, nos va a ayudar a dar un diagnóstico rápido del estado de nuestra red. Digo rápido porque con simples códigos de colores vamos a poder saber cómo está nuestra red. ¿Correcto? Hay que tener eso en claro. La opción de análisis viene a partir de ahora, que es la opción de osciloscopio. Como le comenté ahorita, estamos viendo una vista general del osciloscopio, pero si le damos doble clic, en este caso al esclavo número 3, que es el que quiero analizar ahora, voy a ver su onda. Si le doy doble clic al esclavo número 9, voy a ver la onda del esclavo 9. Y nos damos cuenta que las ondas son diferentes, no son iguales. ¿Por qué? Porque al hacer una topología tipo bus, los errores se van arrastrando. Es decir, mientras más lejos estés y mientras más errores tengas en la forma de haber cableado tu red Profibus o tu bus, vas a tener más problemas. El esclavo más lejano va a tener muchísimos más problemas que el esclavo que está más cerca al máster. El 3, el 9 y el número 5. ¿Correcto? Ahí tenemos. Adicionalmente, el osciloscopio lo podemos detener para hacer un análisis de algunos errores puntuales o niveles de voltaje puntuales. Damos en la opción congelar imagen y habilitamos los cursores verticales y horizontales. Los cursores horizontales nos van a poder dar una lectura precisa del voltaje de nuestro esclavo. Y los cursores verticales nos dan la amplitud de nuestro bit y también nos pueden dar distancias de errores que vamos a poder tener en planta. Si movemos los cursores horizontales y le damos al pico de este error y la parte inferior que viene a ser aquí, tenemos que este pico tiene un voltaje de 1.2 voltios. Obviamente está pasando algo mal con esta red. Lo normal o lo estándar que se podría tener, digo lo estándar porque no es una condición que afecte en tu comunicación, es tener 0.5 voltios. Máximo. O sea, como máximo podemos tener 0.5 voltios. En este caso no tenemos 1 voltio. Hemos superado el límite. Pero está sincronizando a mi máster, sí está sincronizando. ¿Por qué? Porque el área del bit es óptima. O sea, no se está viendo muy corrompida. ¿Correcto? Entonces vamos a ver, mostramos las marcas de bit y vemos lo siguiente. ¿Correcto? El área no se ha visto comprometida. El área del bit no se ha visto comprometida. Por eso, si tenemos sincronización con mi máster, obviamente tenemos un problema, tenemos un error. ¿Correcto? Pero no se ha visto comprometido. Igual si analizamos el número 3, ¿correcto? O viceversa, vamos a poder ver que los bits, o de acuerdo al mapeo de bit, no vamos a tener ningún problema. ¿Correcto? Esos son con los cursores horizontales. Con los cursores verticales, como les comenté, vamos a poder dar un pequeño análisis. Vamos a ubicarnos por la parte de aquí. Correcto. Vamos a bajar el tiempo para poder trabajarlo muy bien. Y ubicando estos cursores, el inicio y el final de nuestro error, vamos a poder tener
la distancia, bueno, si es tipo bus, la distancia exacta con más o menos 2 metros del error que tenemos. Obviamente en la maleta que tenemos aquí de entrenamiento el metrado es pequeño, entonces tenemos que el error está aproximadamente a 2.7 metros. Lo vemos en la parte de aquí. 2.7 metros tenemos el error. Obviamente más o menos 2 metros. Correcto, pero en su red, en campo, ustedes en planta no tienen 5 o 15 metros de Profibus o de bus, tienen más. Así que ustedes van a poder analizar de forma efectiva dónde se originó el error. Es por eso que al inicio comenté que ustedes deben tener los planos de topología detallados con las distancias, porque teniendo este valor de distancia y teniendo mi topología bien hecha, ¿correcto? Voy a poder analizar bien mi problema. Eso es importante. Ahora, no es necesario hacer un dibujo sofisticado en AutoCAD para poder tener una topología exacta de Profibus o de la red que tengo en campo. Simplemente basta con hacer unos pequeños recuadros, identificar cuál es el máster, identificar el orden de los esclavos, que es importante, esclavo 1, esclavo 2, esclavo 3, qué dirección tiene ese esclavo, la dirección de P, correcto, y la distancia del cable, y tener distancias acumulativas entre cada esclavo. Con eso sobre basta. Con esto ya ustedes van a poder hacer un análisis. Es uno de los puntos que podemos tener favorables para poder hacer un buen análisis. Porque si ustedes no tienen esa topología bien hecha, bien constituida, el análisis va a demorar y el análisis va a consistir en hacer pruebas, en hacer muchas pruebas. Y lo que nosotros queremos es efectividad al momento de solucionar problemas Profibus. No queremos parar la máquina 3, 8 días, 11 días y hacer pruebas en esos días para recién saber cuál es el problema. Queremos llegar a analizar y en 1 a 2 días tener la solución precisa y poder solucionar los problemas en Profibus. Entonces, esta pequeña opción de osciloscopio, gracias a los cursores horizontales y verticales, vamos a poder tener un análisis más detallado de nuestra red Profibus. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta ahí? ¿Todo está bien? ¿Sí? Si desean pueden levantar la mano. Si no, ok. Alberto, vamos a ver cuál es tu consulta. Te ha habilito el micro, Alberto, dime. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta es si existe una distancia mínima o máxima para el cable Profibus entre esclavos. Ya, correcto. Mira, te respondo. La distancia mínima entre esclavos no es una norma, pero por tecnología es de 1 metro. Eso debes tener en claro, la distancia mínima. Hay tableros que lo colocan, no sé, los esclavos entre uno y otro a 30 centímetros, 20 centímetros para ahorrar espacio porque están juntos, correcto. No hay ningún problema. Tu red va a trabajar y obviamente está trabajando. Pero tenemos que tener en cuenta algo, que con el tiempo vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque ese cable va a tener pérdidas de impedancia, pues de acuerdo al medio ambiente con el trabaje. Si es un medio ambiente caluroso, va a perder impedancia y por ende va a aumentar la capacitancia del cable. Entonces, como es un tramo muy pequeño, va a ser significativo y eso va a causar problemas en tu red. Obviamente, si tienes solamente un pequeño tramito en toda tu red, no hay ningún problema, pero si tienes varios tramos, como en varios tableros que hemos visto, que son muchísimos tableros que colocan a 30 centímetros o a 10 centímetros, la deflexión se va a generar en el osciloscopio. Si vemos aquí la onda, no sé si llegas a ver la onda del osciloscopio, se van a generar más cachitos como este que tenemos, muchísimos más. Se van a generar. Nosotros tenemos en la maleta, es una maleta pequeña, tenemos tramos pequeños también de cable y nos damos cuenta que eso está afectando a nuestra red. ¿Correcto? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Al inicio va a trabajar, como te digo, o sea, no es una limitante, pero sí tenemos que pensar o tener en cuenta o en consideración al momento de hacer la ingeniería de nuestra red Profibus, trabajar con mínimo 1 metro. Es lo estándar. No es una obligación tampoco, es lo estándar. Pero sí hay que mejorar. Ahora, la distancia máxima lo va a depender de tu velocidad con la que trabajes. De acuerdo a la tabla de velocidades de Profibus, cada velocidad tiene una cierta distancia por segmento. Así que, y por esclavos por segmento. Así que eso va a depender que tú tengas la distancia máxima de tu red. ¿Quedó claro, Alberto? Sí. ¿Sí? Ok, pero ¿alguna otra consulta o ya eso es todo? Es todo, gracias. Ok, no te preocupes.
Correcto, entonces, continuando, y muy buena aclaración de Alberto, hay que tener eso en claro. Como le digo, no es una limitante, pero sí a futuro, con el tiempo, hay que mejorar eso. Porque normalmente ahora las plantas vienen con cables pequeños y lo que se hace es cada 3 o cada 4 años es cambiar, retirar ese cable, o sea, hacer el cambio de cable, ¿correcto? Que se puede generar alguna parada de planta sin ningún problema con trabajo preventivo, pero lo ideal es no cambiar el cable, simplemente hacer ampliaciones de una forma óptima, ¿no? No tener muchos problemas. A ver, es la opción osciloscopio, como lo dije, dando doble clic en los equipos van a poder trabajar. Obviamente el máster va a tener una onda casi perfecta porque es donde nosotros estamos analizando. Aquí viene lo que yo les comenté de analizar cada esclavo. Aquí estamos analizando el máster y obviamente el máster se ve una onda más cuadrada, se ve una onda más definida, ¿correcto? Y sin muchos errores. Pero si nosotros colocamos el Profit Trace en el número 9 ya no va a tener esta onda, sino el número 9 lo vamos a ver una onda perfecta, al igual que el máster, ¿correcto? Y podemos tener falsas soluciones a nuestras redes prófitas. Es por eso que siempre se coloca el máster, adicionando que el máster es el que hace todo el cálculo de toda la lógica de nuestro programa para nuestra máquina o para nuestro proceso. Hay que tener en cuenta eso. Aparte, o sea, muy aparte que podemos ver el tema de la diferencia entre las líneas A y B. Nosotros sabemos que Profibus son dos líneas, A y B, y el chill, que es la referencia. Podemos saber ver independientemente cada línea. No sé si lo llegan a ver bien, pero en la parte superior tenemos el cable rojo, muy característico en Profibus DP, y el cable color verde. ¿Correcto? Obviamente es uno opuesto de otro porque es la tecnología quien la manda. Nosotros vamos a poder ver si existen problemas en nuestra red Profibus. Si tenemos problemas de cortocircuito, etc. Imaginemos que nosotros tenemos un problema de cortocircuito como el que vemos aquí. Tenemos un cortocircuito en el cable rojo, ¿correcto? El cable verde se distorsionó un poco por el cortocircuito que hay en el cable rojo, que puede ser causado por problemas de mal tendido, mal tratamiento del cable, porque a veces algunas personas que instalan Profibus piensan que es un cable vulcanizado, color morado, y lo estiran, lo jalan, dejan muchas reservas, hacen bobinas, etcétera. El momento de estirar, muy aparte que cambia la capacitancia y la impedancia, genera rupturas internas en el cable y genera problemas. Ahora, nosotros hemos tenido acá un problema de ruptura de cable, ¿correcto? Vamos a hacer un reseteo de los errores, ¿correcto? Pero nos damos cuenta que la sincronización está bien. Entonces, uno puede decir, si nosotros tenemos problemas actualmente físicos en nuestro cable, que es ruptura, el cortocircuito con la línea A, ¿por qué seguimos teniendo sincronización con el máster? Porque como les comenté, el máster aún detecta el byte. Entonces, si hacemos la diferencia entre A y B, aún detecta el byte. No se deformó mucho la onda. Pero obviamente tenemos problemas en campo, pero tenemos que solucionarlo. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Haciendo un análisis de línea, de cada línea del rojo y el verde, y nos damos cuenta que está el cable rojo. Ahora tenemos que analizar bien dónde está ese problema, cambiar el cable, ¿correcto? Porque a veces el cable pasa por unos campos, pasa por tubería subterránea, y a veces hay roedores, a veces colocamos cable estándar que pase por subterráneas cuando existe una categoría de cable, un tipo de cable Profibus especialmente para conexiones o pasos subterráneos, y no lo colocamos por economizar, por hacer el proyecto rápido, trabajamos todo con cable estándar, con cable normal, y eso genera los problemas. Entonces vamos a tener problemas, obviamente vamos al problema, lo solucionamos y nuestra onda queda operativa, ¿correcto? Eso hay que tener en cuenta. Aparte del osciloscopio, que ya hemos visto cuáles son las funciones, podemos ver cada esclavo, como les comenté, saltando uno por uno. Y vamos ahora a pasar a los gráficos de barra, que son los voltajes independientes de cada uno. Obviamente el software nos va a dar una línea color rojo al nivel de 2.5 voltios, ¿correcto? Pero eso no quiere decir
que máximo, mínimo puedo llegar a ese voltaje. No, no, tengo que estar siempre superior. Porque como les comenté, la tecnología Profibus trabaja entre 7 y 5 voltios. O sea, lo óptimo es que todos nuestros esclavos estén entre 7 y 5 voltios. ¿Por qué entre 7 y 5 voltios? Porque va a depender de la marca. Tenemos muchos fabricantes de componentes Profibus, DP, y tenemos que tener en cuenta eso. Por eso damos un rango entre 7 a 5 voltios. ¿Correcto? Podemos ver los niveles de voltaje en forma por dirección, en este caso 2, 3, 5, 9 y 10. Podemos tener también del alto al bajo, ¿correcto? Para hacer diagnósticos de ver qué esclavos son los que tienen nivel bajo y poder dar resolución. O viceversa, del bajo hacia el alto. ¿Correcto? Podemos ver de esa forma sin ningún problema. Cuando se habilita la opción Profibus PA, vamos a poder ver los jitters. Los jitters y la señal Profibus PA es una señal o es un análisis de voltaje muy diferente al Profibus DP. Es muy diferente, no es lo mismo. Entonces, también debemos tener conocimiento de Profibus PA. Claro, Profibus es la tecnología que engloba los dos, pero el análisis tanto para Profibus DP o Profibus PA es totalmente distinto. Se trabajan diferentes velocidades, se trabajan diferentes codificaciones, se trabajan diferentes tipos de análisis o de conocimientos básicos que debemos tener en Profibus tanto DP o Profibus PA. Eso hay que tener en cuenta. Hasta ahí vamos a quedarnos un rato, vamos a dar un pequeño break, en este caso de 5 minutos, ¿correcto? Para que ustedes vayan a tomar su agüita, distraerse un poco y podamos reiniciar. Estamos regresando en 5 minutos, exactamente hora Perú a las 10:12. Gracias.
Hola nuevamente, vamos a culminar con esta segunda parte de Profit Trace Webinar. Vamos a ver, un rato por favor. Correcto. Nos quedamos aquí en la opción de gráfico de barras, ¿no? Les vuelvo a repetir. Aquí vamos a ver los voltajes de cada esclavo, independientemente de cada uno. Es importante. Los niveles ya se los comenté, el nivel mínimo también. Así que hay que tener en cuenta eso. Hay que tener en cuenta esos detalles para poder hacer un análisis bueno en lo que es referente a Profibus. La topología, como les comenté, nosotros podemos sacar un cálculo de topología. Voy a intentar hacerlo. Ojalá tenga éxito porque tengo un problema que está, tengo un esclavo que está generando diagnóstico. Así que vamos a ver si es que sale. Les comenté al momento de explicar o detallar los PPTs que esta topología es referencial y es de acuerdo a la topología que tengamos. Tenemos topología estrella, árbol, no vamos a poder ver. Acuérdense que una topología estrella se hace con los Profit Hubs. He visto tableros que lo hacen con repetidores, hay que tener bastante cuidado con eso, a menos que lo que nosotros queramos hacer es algo muy distinto, ¿no? ¿Correcto? Bueno, ya acabó la topología. Nosotros damos cuenta que son tramos muy pequeños que van del 2 al 9, del 9 al 3 y al 5. ¿Y por qué el 10 no lo ve? Porque obviamente está generando problemas. Obviamente existen problemas, configuración como hemos visto en la lista en vivo. Y lo que vamos a hacer es simplemente, ahorita lo vamos a desconectar y vamos a hacer un nuevo análisis, cálculo de topología. Obviamente ¿por qué detecta el 10? Porque el 10 está en el master. O sea, físicamente, en el software del master está configurado que el master debe sincronizar con el esclavo número 10. Pero ¿qué sucede? Obviamente no lo encuentra. Al no encontrarlo, también genera una falla. Si nos damos, bueno, hay que esperar, está en 76%, esperemos termine. ¿Esto qué va a generar también? Va a generar que se demore más el cálculo de la topología. Porque obviamente el máster va a intentar sincronizarse con este esclavo. Y como tenemos el cálculo de distancias por tiempo de consulta y tiempo de respuesta del máster hacia cada esclavo, obviamente vamos a tener problemas. Se ha quedado congelado en 76%, vamos a darle cancelar para que podamos verlo. Entonces, obviamente ya no sale en falla, error, porque es un equipo que lo hemos desconectado físicamente. Si nosotros nos vamos a hacer un pequeño reset aquí, en la vista en general. Obviamente el máster va a intentar sincronizarse con el esclavo número 10, pero físicamente no está. Imaginemos que ustedes en campo tienen todos los esclavos correctos conectados y vemos aquí, no ven el número 10. Entonces vamos a la estadística y nos damos cuenta que el esclavo que está generando problemas es el número 10. En la lista en vivo no lo vimos, no generó un código de color. No generó un color rojo, no generó un color morado. Pero en la estadística sí lo vamos a poder ver. Y está generando mucho diagnóstico. ¿Correcto? Estos son los tipos de filtros que vamos a poder tener, como tamaño de salida, como tamaño de entrada, como datos de mensajería, los datos que están siendo sincronizados, ¿correcto? Obviamente como el 10 no está sincronizado con el máster, no está haciendo ningún intercambio de datos, es por eso que no lo vamos a ver. Pero si no vamos al tema de sincronización, obviamente el único en sincronización es el número 10. Eso lo vamos a poder ver ¿dónde? En la opción Profit Trace Estadísticas, como ya les comenté anteriormente. Vemos la administración de red, correcto, como les comenté nosotros, ahorita estamos conectados con el máster y vamos a poder ver el gráfico de barras, lo del osciloscopio de cada esclavo, sin ningún problema, correcto, pero donde nosotros vamos a poder ver esto o trabajarlo al 100% al momento de crear o guardar una mensajería. Entonces, hacemos lo siguiente. Lo que voy a hacer ahora es simplemente desconectar mi equipo Proficore de
mi red, de mi tablero, de mi maleta de entrenamiento. Nos damos cuenta que sale que se ha detenido. Vamos OK. Obviamente no reconoce absolutamente nada. Un código de color característico de pérdida de estación es que se coloque en fondo amarillo. Eso hay que tener en claro. Tenemos ese código de color de fondo amarillo, es que el esclavo en algún momento ha tenido pérdida de comunicación. A veces los conectores de B9 o los M2 hacen falso contacto y esto puede generar un código de color amarillo. Entonces, nosotros nos vamos acá a administrador de red, ¿correcto? Y cargamos. ¿Qué vamos a cargar? Vamos a cargar lo que hemos guardado anteriormente, que era test1. ¿Se acuerdan? Cuando se llenó el buffer, nosotros guardamos esos mensajes en test1 para después, como dije, verlo en oficina. Imaginemos que ahorita estoy en oficina, estoy en mi taller sentado y voy a poder analizar completamente mi onda. Entonces, cargamos y ya vemos aquí los esclavos, obviamente el 5, el 9 y el 10, ¿correcto? Damos doble clic al máster. Vamos a las propiedades del máster, vamos al gráfico de barras. Obviamente, como no está online, las barras salen un poco más claras, más transparentes, pero no quiere decir que ese no sea el voltaje. Sí es el voltaje, pero cuando están online recién se pone oscuro el color, pero al momento de analizar, hacer el análisis por el administrador de red, va a ser en forma transparente. Tenemos la imagen de osciloscopio, ¿correcto? Aquí vemos el osciloscopio. Los cursores van a trabajar de la misma forma que teniendo el equipo conectado online en máquina, ¿correcto? Vamos a poder mover estos sin ningún problema. Obviamente, saltando de esclavo en esclavo, vamos a poder ver la onda diferente en cada uno, ¿correcto? Entonces vamos a poder tener, y también la topología, si en su caso lo hicimos, en este caso hicimos el cargado o el inicio de mensajería, pero todavía no habíamos hecho el cálculo de topología, por eso no aparece aquí. Pero si hubiésemos hecho, aparecería sin ningún problema. Entonces, eso nos ayuda a hacer el administrador de red. Adicionalmente, nosotros vemos que todos los esclavos aparecen en forma bus, ¿correcto? Inicio del 2, después al 3, 5, 9, 10, o en forma ordenada, en forma ascendente. Pero nosotros también podemos crear segmentos, si llega un repetidor, si no llega un repetidor, en forma detallada para poder describir cómo está nuestra red actualmente. Eso sí lo podemos hacer, sin ningún problema. Ahora me voy a conectar nuevamente con el Profit Trace para poder trabajar. Me voy nuevamente a Profit Trace, correcto, y doy iniciar Profit Core Ultra. Como le comenté, el equipo automáticamente detecta la velocidad. Eso es muy bueno, no tenemos que estar seteando velocidades o estar entrando al máster para saber a qué velocidad está seteada nuestra red Profit. Eso es todo lo que vamos a ver en administrador de red. Hay que tenerlo en claro, simplemente es para tener la información más ordenada, para poder ver las mensajerías que vamos a guardar en sitio online y poder verla posteriormente. ¿Eso en qué nos facilita? En hacer análisis rutinarios. Vamos a poder analizar la red todos los meses si deseamos, para poder hacer trabajos preventivos y saber qué cables hay que cambiar, saber qué equipos ya están, la tarjeta de comunicación está teniendo problemas, etc. O qué terminación pasiva está trabajando mal para poder cambiarla. ¿Correcto? Se recomienda, es decir, nosotros como ControlWare recomendamos siempre colocar terminaciones activas, que es muy buena. Es opción para poder trabajar en una red Profibus. Eso ayuda muchísimo. Porque confiarnos en terminaciones pasivas como que genera de una u otra forma problemas de comunicación. Entonces, continuamos. La opción Profit Captain, como les comenté, es una opción donde nosotros vamos a hacer comisionamiento. Es decir, ahorita lo que vamos a hacer es apagar el máster. Voy a apagar el máster. Ya, apagué el máster. Al momento de apagar el máster, prácticamente los esclavos quedan sin sincronización, quedan totalmente aislados, ¿correcto? Lo que nosotros vamos a ver aquí en la pantalla es la imagen de Profit Core, y con un doble clic, teniendo la opción Profit Captain, vamos a poder dar a operar. El Profit Core se va a comportar como si fuese el PLC. Obviamente para solamente trabajos de sincronización y trabajos de visualización, de entradas y salidas de los esclavos. ¿Correcto?
Debemos tener en cuenta que en nuestra maleta de Profibus de entrenamiento tenemos dos IOs, donde vamos a poder leer entradas análogas como digitales, uno de la marca Procentec y uno de la marca Helmholtz, que es también alemana, y un coupler DP-DP. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es poder ver estas entradas y estas salidas al momento de hacer el Profit Captain o el comisionamiento. Entonces lo único que hacemos es lo siguiente: vemos en nuestra lista de GSD si se encuentra el equipo añadido. Si es que no se encuentra, lo vamos a añadir en forma manual. El que voy a ahorita tratar de sincronizarme es una entrada y salida, es un IO, ¿correcto? El cual es este. Pero imaginemos que no esté en nuestra lista. Lo único que hacemos nosotros es entrar a ajustes, añadimos el GSD, ubicamos dónde está el GSD, ¿correcto? Y lo único que hacemos es añadirlo. Vamos a ver si añadimos uno de estos de aquí, de forma aleatoria. ¿Correcto? Me va a salir este mensaje. Colocamos sí, porque va a generar un nuevo catálogo y listo. ¿Correcto? Ese esclavo lo vamos a ver aquí. Se añadió aquí. Para la prueba que vamos a hacer ahora, primero vamos a resetear los errores. ¿Correcto? Obviamente Profit Core no se ha designado a que sincronice con ni uno, por eso sale todo color verde, todo está en óptimas condiciones. Si vemos la lista en vivo, obviamente no aparece absolutamente nada. Vamos a añadir esa entrada y salida de la misma marca Procentec, ¿correcto? Este esclavo tiene dirección número 9. Tenemos la pantalla de configuración, con solamente darle doble clic al esclavo aparece la pantalla de configuración. Físicamente con los DIMM switch están colocados en la dirección número 9. Colocamos que esté activo, es decir, que siempre esté sincronizando y vamos a configurar sus parámetros. Este equipo solamente tiene un IO de 4 bits. Lo añadimos y listo. Damos OK y damos obviamente OK. El segundo paso es darle doble clic al Profit Core y damos operar. Al momento de operar, como les comenté, el Profit Core se va a comportar como un master. Obviamente nuestro esclavo ya sale con el LED o con el indicador color verde. Quiere decir que sí existe sincronización con el esclavo en hardware. Vamos a la lista en vivo. Obviamente ha hecho un pequeño diagnóstico al momento de hacer la sincronización, pero nos damos cuenta que ya leyó sin ningún problema. Nos vamos a la lista en vivo. Como físicamente tenemos conectado, o sea, dentro del bus está conectado físicamente el número 3 y el número 5, la leyenda de colores nos dice que si aparece el número en color azul y el fondo en color blanco es que el equipo físicamente está conectado, pero el máster no tiene la designación de sincronizar con él. O sea, no tiene la obligación de sincronizar con el 3 y con el 5, pero sí físicamente lo detectó, porque obviamente están todos dentro del mismo bus. ¿Correcto? Con el único que está sincronizando es el 9. Nos damos también cuenta que el máster, en este caso, es el número 1. ¿Correcto? Ahora, esta dirección hay que tener en cuenta que es la reservada para software de programación o software de análisis. ¿Correcto? Por eso normalmente los máster clase 1 se colocan en la dirección número 2. Es lo convencional y lo estándar. ¿Correcto? De acuerdo a normas de Profibus International. Entonces, al momento de que ya sincronizó con el 9, vamos a ver el osciloscopio. Se habilita la opción de osciloscopio. Vuelvo a repetir, estamos trabajando con el máster apagado, desconectado al 100% de nuestra red, pero ya podemos ver los problemas que existen en esta red. Colocamos congelar, colocamos los cursores y obviamente vamos a ver los voltajes. ¿Correcto? Los voltajes. Vamos a ver los bits, los errores, ¿correcto? Y así vamos a poder dar un análisis antes de iniciar el máster. ¿Por qué hacemos eso? Porque lo normal o lo tradicional en una ampliación, en un nuevo proyecto, es que primero se haga la parte eléctrica. Se instalen los cables Profibus, se monten los tableros, los Profit Hubs, los repetidores, los esclavos, etc. Y una vez que se montó toda la parte eléctrica y la parte mecánica, recién llega el programador, coloca el programa adecuado al máster y inicia la lógica de control. Pero ¿qué sucede
si en la instalación eléctrica se cometieron errores. No se trabajó muy bien el cable. Se hizo mucha derivación. No se respetó las normas o las reglas del cableado. Obviamente voy a tener problemas, voy a tener deformaciones en mi máster. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hacemos? El Profit Core hace un trabajo en paralelo al máster. Es decir, lo que ve el Profit Core va a ser lo que el máster va a ver al momento de iniciar el programa. Eso es importante. Entonces, antes que mi tercero, antes que la persona que me hizo el servicio de instalación en Profiba se vaya, porque normalmente son empresas que vienen de afuera, ¿no? de otros departamentos, otros estados, ¿correcto? Al venir de afuera, vienen, hacen el servicio, terminan y se van. Obviamente a nosotros, como supervisores de planta o supervisores del proyecto o jefes del proyecto, solamente nos enseñan que los conectores están físicamente conectados al DB9 o al M12, pero no nos dan un diagnóstico de cómo está pasando la onda por esa instalación que ellos han hecho. Entonces, para nosotros tener seguridad de que al momento de cargar nuestro programa, mi máquina o mi proyecto trabaje sin ningún problema, debemos hacer esto, un análisis previo. Si encontramos errores, ahorita voy a generar un error en esta red, voy a descongelar. Si encontramos estos errores, vamos a ver qué clase de error tengo. Correcto, cortocircuito en el A. Entonces yo le puedo reclamar o decir a estas personas que han hecho la instalación, antes que te vayas, corrígeme este error. Porque yo no quiero pasar malos momentos en la puesta en marcha. Yo quiero en la puesta en marcha hacerlo sin ningún problema. Ahora, obviamente, sí está sincronizando porque según el mapeo de bit todavía tenemos alguna pequeña amplitud. Y eso que miren, la deformación está hecha. Pero todavía tenemos un límite mínimo de que el máster todavía puede capturar la información y hacer sincronización. Acuérdense que ahorita solamente estamos haciendo sincronización. ¿Correcto? Y si nos vamos al gráfico de barras, obviamente nos damos cuenta que los voltajes bajaron y se distorsionaron. ¿Correcto? Entonces vamos a poder hacer un análisis antes de correr la máquina, antes de arrancar la máquina, antes de dar start a la máquina. Eso es importante. Aquí en Perú se ha habido muchos casos de que se han hecho, bueno, ya sacamos el error del cortocircuito y nos damos cuenta que los voltajes se restablecen, ¿correcto? Y los voltajes son óptimos porque estamos entre 7 y 5 voltios, que es lo ideal, es lo normal, ¿correcto? Entonces, para poder salvaguardar nuestro proyecto, para poder salvaguardar el estado y condición eléctrica de mi red Profibus, tanto DP, perdón, vamos a poder hacer un comisionamiento con la opción ProfiCap. ¿Correcto? Vamos a dar un pequeño reset para que se vea que todo está trabajando sin ningún problema. Ahora, esto es solamente para un esclavo. Ahora vamos a hacer para varios esclavos. Obviamente los GCDs yo los puedo ir arrastrando de aquí, o si no, yo puedo guardar la estructura de GCDs en un archivo y después convocarlo cuando yo lo necesite. Este de aquí lo vamos a guardar. Colocamos en guardar proyecto, colocamos también la palabra test1, test11 hay que poner para que sea diferente al otro, lo colocamos en escritorio y listo, y lo guardamos, ¿correcto? Entonces, al momento de yo eliminar esto, trabajar con mi Profit Trade sin ningún problema, ¿correcto? Hay que poner stop aquí, offline, ¿correcto? Cerramos. Y yo deseo continuar mi proyecto, yo deseo continuar haciendo mi proyecto porque solamente coloqué 3 esclavos, pero en planta tengo 20, 30 esclavos y deseo continuar. Entonces lo único que hago es cargar. Cargo proyecto, me voy a escritorio y coloco test11. Y carga mi proyecto que estuve trabajando. Para hacer una demostración más práctica voy a cargar una red tipo bus que pertenece a la maleta, que es esta de aquí. Tenemos los 3 esclavos, obviamente no tenemos el esclavo número 10 que era el que causaba problemas, ¿correcto? Ahora vamos a iniciar. Iniciamos Profit Core, operar. Al momento de operar, cerramos y obviamente se sincronizan los 3 esclavos. Hacemos un reseteo de mi vista general porque al momento de hacer la comunicación se generaron algunos picos de voltaje, ¿correcto? Entonces hacemos un reiniciado y obviamente trabaja sin ningún problema. Como les comenté, vamos a poder ver
las ondas de osciloscopio, vamos a poder ver los gráficos de voltajes y así analizar exhaustivamente cada esclavo y poder darle solución antes de iniciar mi proyecto. Hasta ahí está todo claro. Tenemos unas preguntas por ahí, algunos interrogantes. Por favor, levanten la mano si es que no quedó algo en claro para poder apoyarlos y poder dar el soporte. Perfecto, parece que sí está todo claro. Así que continuamos. Entonces, eso nos ayuda el Profit Cap. Son las versiones que tenemos y las opciones que tenemos en el Profit Trace. Ahora vamos a tocar algo muy importante, que es la generación de reporte. Los reportes. ¿Cómo generamos los reportes? Nos vamos a Profit Trace y en las pestañas superiores tenemos Informe. Damos clic en Informe y generamos reporte. Al generar reporte va a salir esta pantalla donde nosotros debemos colocar obligatoriamente la localización, el nombre de la red, si deseamos algunos detalles y observaciones, el nombre de la persona quien lo hizo y el nombre de la empresa que está ejecutando el análisis. ¿Correcto? Vamos a la localización. En la localización colocamos control where, nombre de la red, maleta de entrenamiento, correcto, detalle del proyecto, capacitación en español, correcto, una pequeña observación, primera capacitación, correcto, el nombre de la persona que hizo, en este caso mi nombre, Hugo Torres, y la empresa obviamente también control web, pero yo lo voy a poner en sus siglas. Correcto. Tenemos que tener en cuenta algo, nosotros también podemos dar selección a lo que queremos ver en el PDF que vamos a generar. Obviamente si no damos nada y damos generar, va a salir toda la información de nuestra red, pero puede ser que haya información irrelevante, información que no deseamos tener en nuestra red. Entonces podemos trabajar en esta forma aquí, ¿correcto? Yo no quiero ver esto, yo quiero ver los dos, ¿correcto? El voltaje estabilizado y el voltaje promedio, se podría decir. Correcto, topología, detalles del máster. Quiero ver solamente el máster hasta el 5, no quiero ver el 9, obviamente lo quito, ¿correcto? O solamente quiero enfocar mi análisis en el número 3, pongo el 2 que es el máster y el 3. Puedo hacer esos tipos de filtraciones o check-ins aquí en mi reporte que voy a generar. Adicionalmente puedo añadir el logo, sí puedo añadir el logo, solamente pongo cargar, ¿correcto? Busco donde está mi logo. En este caso en control web, el formato es compatible, es JPG, BMP, el formato que ustedes tengan. Doble clic y ya se cargó mi logo. ¿Correcto? Obviamente va a salir Procentec y al costado derecho el logo de la empresa que lo está haciendo. Entonces nuevamente nos vamos a información general con todos los datos llenados. Obviamente los datos obligatorios deben ser llenados, sí o sí, y generamos el reporte. Al momento de generar el reporte vamos a tener un vistazo previo, antes de guardado. Vamos a poder ver la carátula, donde está toda la información que nosotros estamos colocando para el informe. Tenemos obviamente nuestro logo. Tenemos información rápida del estado de nuestra red, correcto. Tenemos también, bueno, si hubiésemos tenido algunos detalles, en este caso capacitación en español y primera capacitación. Tenemos la lista en vivo, que es importante de los equipos que están creando. Ahora, si nosotros hemos hecho cambios en los colores, van a aparecer aquí. Es una pequeña leyenda que sale en el reporte, porque no todos debemos memorizarnos los colores que aparecen aquí. Por eso, en el reporte aparecen las leyendas. Como les comenté, dispositivo con error de parametrización, error en configuración, color morado, esclavo, en este caso estación perdida, estación del esclavo en este caso físicamente se encuentra conectado pero no hay sincronización, y los colores de fondo, ¿correcto? Entonces, inactiva son los que están en color plomo y fondo blanco. Tenemos también los voltajes, los niveles de voltaje de cada uno, la diferencial y el estable, ¿correcto? Asimismo, los gráficos de osciloscopio de cada uno, de todos los esclavos que estamos viendo. En el 5, acá tenemos ese esclavo que pertenece al número 9, sus oscilaciones están aquí, en la parte de aquí,
imagen de osciloscopio de dispositivo número 9, la tensión AB diferencial y mínima. Tenemos la mínima, la máxima y el último. El último es decir, la captura que se hizo al momento de generar el reporte. ¿Correcto? Entonces, ¿podemos tener toda esta información a la mano? Sí. ¿Y la podemos guardar? Sí. ¿Cómo la guardamos? Como PDF. Ya el archivo viene automáticamente en PDF, solamente seleccionamos a qué carpeta queremos guardarlo y listo. Se acabó. Ya tenemos nuestro reporte generado para un análisis posterior. Es decir, ¿podemos documentar el análisis? Sí, podemos documentar el análisis. ¿Podemos hacer un análisis en forma, como si estuviéramos en sitio? Sí, guardando las mensajerías. Ahí podemos ver los cursores. Obviamente aquí no vemos cursores, simplemente vemos gráficas. ¿Con la gráfica se puede llegar a un entendimiento y solución de problemas de Profibus? Sí. Pero obviamente debes tener un poco de experiencia. Experiencia en ya haber analizado y solucionado problemas anteriormente para que sepas el patrón, porque no son patrones que tenemos en errores Profibus. Los errores son muy cambiantes. Los errores son sumatorias de errores en el bus. Y tienes que tener un poquito de criterio al momento de analizar. Solamente eso. ¿Correcto? Entonces, eso es el reporte que nos bota el Profitrace. Como se habrán dado cuenta, tenemos muy buenas opciones en esta herramienta Profitrace. Es una herramienta muy liviana, una herramienta bien pequeña, que ustedes lo van a poder transportar en su maletín, en su caja de herramientas sin ningún problema. ¿Qué viene con el Profitrace? Con el Profitrace viene el Proficore, obviamente, el Profitab, que es la pequeña derivación que hablamos al inicio, con para poder engancharnos con esta red Profibus DP, o un pequeño USB donde está el software, donde están algunos pequeños manuales, y el cable USB obviamente que es la extensión de 2 metros que va desde el Proficore hasta nuestra laptop. ¿Correcto? Deben tener en cuenta algo, que ControlWare soporta tanto a nivel nacional, es decir en Perú, como a nivel internacional. O si ustedes desean un soporte en español, yo podría, ControlWare en este caso, podría apoyarlo sin ningún problema. Si desean alguna cotización del producto o algo por el estilo, nosotros vamos a poder apoyarlos también sin ningún problema. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, todavía no me despido porque sé que tienen algunas preguntas por ahí, espero las tengan. Dígame si tienen alguna pregunta, levanten la mano para poder habilitar su micro. ¿Todo está claro? ¿Sí? Bueno, parece que sí, todo está claro porque nadie levanta su manito. Ok, Ricardo, te habilito el micro. Ricardo, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Ricardo, ¿estás ahí? Sí. Sí, Ricardo, te escucho. Dime, te escucho, Ricardo. Listo. Sí. Hay una opción que me pareció ver en el Profitrace acerca de observar las entradas y salidas de los esclavos. Uy, perfecto, sí, disculpen. No sé si eso Sí, no, sí me pueda olvidé. mostrar. No te preocupes, vamos a verlo ahora mismo. Entonces vamos a ver esa opción que es también importante del Profitrace. Vamos a ver si está habilitada la pantalla de compartir para ver el Profitrace. Sí, correcto, ya. Miren, lo que vamos a ver aquí es lo siguiente, vamos a la ProfiCaptain, ¿correcto? Estamos sincronizados ahorita con el ProfiCaptain. Entonces nosotros queremos ver el tema de las memorias. Vamos a trabajar con una memoria Helmholtz, que es el de aquí, la dirección número 3. Seleccionamos esa número 3 y nos vamos a la parte inferior donde dice módulos. Aquí nos va a describir cada módulo que tenemos en el configurado. Tenemos 4 entradas digitales, 8 salidas digitales, 2 entradas análogas y 2 salidas análogas. ¿Qué memoria vamos a trabajar con el de aquí? Tenemos aquí en la parte izquierda del recuadro, tenemos la memoria 0 y la memoria 6 al 9. Perdón, la dirección de 0 y la dirección 1 para la entrada análoga, que es la que vamos a trabajar. Entonces, seleccionando, vamos a ver y modificar entradas y salidas. Entonces, nos conectamos. Como hemos visto, tenemos la dirección de entrada, vamos a trabajar con la análoga, la dirección número 1. Entonces,
colocamos aquí la dirección número 1, obviamente el 3 porque hemos previamente seleccionado el 3. Añadimos la inspección, correcto, y ya estamos viendo aquí, perdón, era entrada, disculpen. Añadimos en la número 2, es la entrada, y vamos a comenzar a trabajar la entrada análoga. Déjenme ver. No sé si vemos ahí los cambios, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí ya estamos viendo los cambios. Obviamente es información que nos está llevando el máster, ¿correcto? Y bueno, lo podemos poner límites, poner algunos comentarios, llegó bien, no llegó bien. Si no lo vemos en decimal, lo podemos ver en binarios también, ¿correcto? Y vamos a poder trabajar sin ningún problema. Entonces ahí nos damos cuenta que el esclavo que está a unos 5, 10, 20 metros, estamos estimulando una entrada análoga y el máster lo está viendo sin ningún problema. O sea, no hay errores en la configuración, el cable está bien tendido, etc. Obviamente, previamente tenemos que ver también cómo está nuestra onda y cómo están nuestros niveles de voltaje. Ahora, para los códigos binarios tenemos el número 0, colocamos la dirección número 0, correcto, es una entrada y añadimos. Este es decimal binario. Si cambiamos, es número 4, 12, 8, 14 y 15, ¿correcto? Entonces, ahí es el número 3 porque estoy solamente habilitando 2 entradas, ¿correcto? Y vamos a poder trabajar sin ningún problema. Entonces, aquí podemos ya dar un diagnóstico de nuestros equipos. O sea, ver si realmente la información, estoy estimulando la entrada número 1, es decir, aquí debe aparecerme este, es la entrada número 1, ¿correcto? Voy a estimular la entrada número 2, estimulé la entrada número 2, sí, está llegando muy bien la señal número 2, la número 3, ¿correcto? Perdón, la número 3, ¿correcto? La número 1 y así vamos trabajando con todas las entradas físicas que voy a tener en campo. Entonces, eso también sirve para hacer pruebas SAT, pruebas en sitio, pruebas de funcionamiento de mi campo. Ahora, también la otra opción que tiene el Profi Captain, perdón que te corte, es que podemos también escribir o leer la información de acuerdo a la dirección en forma independiente, pero aquí vamos a leer toda la trama, ¿correcto? Solamente ingresando qué información queremos ver, leer o escribir, y eso sí es, no sé, un poquito más engorrosa, pero sí lo podemos hacer. Podemos tener comandos, escaneamos cuántos esclavos están físicamente conectados, ¿ya? Más no con todos los equipos. Y podemos tener la función, perdón, de esclavo master número 2, de ajustar el maestro. Adicionalmente podemos parametrizar la velocidad del maestro si es que vamos a cambiar de red. Dime, me estabas preguntando algo, perdón, te corté. No solo estaba asintiendo. Ah, se entiende. No, lo importante es que se entienda. Como te das cuenta, es una forma muy rápida de poder ver. No tienes que hacer programaciones adicionales. En la parte inferior te dice qué memoria estás trabajando y qué memoria debes colocar. Entonces es realmente muy sencillo el poder analizar las entradas y salidas de un equipo. Y eso tenemos que verlo. De ¿Correcto? acuerdo. ¿Ya? Gracias. Ahora nosotros, supongamos tenemos equipos nuevos, ¿ya? Tenemos equipos nuevos y queremos configurarlo, ¿correcto? Cuando la configuración de este esclavo es por software, porque no todos los esclavos se configuran por DIN Switch, solamente algunos, y algunos tienen DIN Switch y te dan la opción también de poder configurarlo por software, para que en campo no haya alguna modificación, algún técnico travieso cambie los DIN Switch. Entonces, para poder modificar estas direcciones, ¿lo podemos hacer directamente desde Profit 3 con la opción Profit Captain? Sí. Vamos a comandos de clase 2, porque obviamente mi Profit Core se comporta como un Master clase 2. Vamos a la pestaña que es ajustar, cambiar dirección de esclavos. Tenemos que tener en cuenta que todos los esclavos que son solamente por configuración de software vienen con la dirección 126 cuando es nuevo, porque es una dirección reservada. Eso hay que tener en claro. Entonces, lo único que hacemos es colocar la dirección 126 que es del esclavo nuevo y colocar la nueva dirección que deseamos. Y listo. Le damos cambiar de dirección y el esclavo, en este caso el Profit Trace, va a hacer el cambio de dirección sin ningún problema. ¿No? Para escanear la red tenemos el de aquí. Aquí vemos las direcciones que ya tenemos para no estar comprometiendo direcciones dobles o tener algunos problemas de configuración en la dirección DP. Eso también tenemos que tener en cuenta. ¿Tienen alguna otra consulta más? ¿Algo que se me haya olvidado? ¿Sí? ¿Todo está bien?
Ok, Elmer, te habilito el micro. Dime, Elmer, buenos días. Te escuchamos, Elmer. ¿Estás ahí, Elmer? No se te está escuchando, Elmer. No sé si es un tema de tu micrófono o es algo externo. No te escuchamos, así que si desea lo puedes escribir mediante el chat. Yo de inmediato lo veo y lo trabajamos. Ok, bueno, qué lástima que no se te escuche. Habría sido muy interesante resolver tu duda, tu consulta. Sí, Elmer, te invitamos a que escribas y bueno, y ahí te soluciona el problema. ¿Alguna otra persona que tenga alguna duda sobre este equipo? Para ya pasar al cierre de esta pequeña presentación. Bueno, igual, Elmer, tu micrófono va a estar habilitado si es que llegas a configurar tu micro de la mejor forma, lo dices y lo consultamos de inmediato. Entonces, compañeros, colegas, esta es la opción de ProfitTrace, es el software que nos va a ayudar, nos facilita mucho la vida el ProfitTrace. A ver, algo que se me haya escapado, bueno, el tema de las licencias ya lo había explicado en el PPT, pero lo puedo explicar ahora, aprovechando que tenemos unos 10 minutos o 11 minutos para poder trabajarlo. Vamos al tema de ayudas, herramientas de licencias. Nosotros podemos ver las licencias que están instaladas, en este caso en mi laptop tenemos 3 tipos de licencias instaladas, ¿correcto? Y aquí tenemos la opción de cada licencia. ¿Qué nos va a permitir hacer cada licencia? En este caso, en esta licencia de aquí, que es el 15401, no tenemos mucho, solamente ProfitTrace y la opción osciloscopio. Es el estándar, correcto. La opción del ProfitTrace, esta, donde tenemos Ultra Pro, correcto. Y el de aquí es el Ultra Plus. Correcto. Bueno, se añade la opción COM-DTM, ¿no? Para hacer, son opciones adicionales. Como les comenté, podemos descargar directamente desde el servidor de ProfitTrace. Solamente el equipo o tu laptop debe tener ingreso a internet, ¿sí? O si no, entrar, una vez descargado el archivo desde internet, del servidor, podemos instalar archivo de licencia, pero en forma manual. Nos ubicamos donde está la licencia que hemos descargado de internet y lo hacemos en forma manual. Eso sí podemos hacer sin ningún problema. Tenemos las dos opciones. Si tuviéramos algún problema con esto, no hay ningún problema, me escriben tanto a Controlware, directamente a mí si desean y lo solucionamos. Como ustedes habrán visto, esta es la primera presentación en español que se hace del producto ProfitTrace. Aló, Ricardo, ya tengo un poco de audio. Creo que escuché un pequeño sonido. Elmer, perdón. Me confundí, disculpe. Bueno, esperemos. Si no tienen alguna otra consulta, sería excelente. Si tuvieran una consulta para poder... Entonces, caballeros, para ya ir finalizando con la presentación, aquí tienen los números de contacto de Controlware para el soporte en español. Si desean hacerlo por medio de Controlware, el soporte, informes y ventas, los correos que aparecen en la pantalla. Quien les saludó fue Hugo Torres. Vamos a hacer más capacitaciones o entrenamientos de los productos de ProCentec como Combrix, como iOS, como los ProfiHubs, los analizadores de redes Profinet, que también hay muchos clientes que ya lo manejan. Así que igual voy a tener sus contactos aquí afiliados, lo voy a invitar para que estén presentes. Si tienen alguna consulta adicional o algo que se haya escapado, por favor escriben a estos correos. De preferencia, por favor, inscribirlo a soporte, que es donde yo voy a poder responderle de forma inmediata. Si desean alguna cotización de algunos productos ProCentec que aparecen en el website de ProCentec y quieren que haya un distribuidor en Latinoamérica, lo podemos hacer. Y algunos pequeños informes adicionales a esta capacitación, estamos gustosos para atenderlos. Bueno, los saludo Hugo Torres, espero que tengan buena tarde
y buen día. Cuídense, hasta luego. Y buen fin de semana. Cuídense.